Hablamos de tarifas, de tecnología, pero bueno, tenemos que hablar de precios, de inflación, de supermercados, de esa preocupación que tenemos todos los días. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cómo reorganizamos la economía familiar? Y bueno, tenemos a los especialistas de Córdoba, Germán Romero, quien es director general del Centro de Almaceneros de Córdoba. Bienvenido, Germán. Bueno, no tenés que... Gracias por la invitación. Digo los especialistas porque ustedes elaboran en el Departamento de Estadísticas el estimativo de inflación, el número de inflación correspondiente a Córdoba, muy cercano al que brinda el INDEC. El de marzo fue 10,4%, si no me equivoco. ¿A qué se debe este número? Que ya vemos una desaceleración, después tenemos un gráfico para mostrar, con respecto a los meses anteriores. Bueno, a ver, entendemos que más allá de la política de Estado, de licuación de salarios que indudablemente está, lo principal que hay que destacar que de esta inflación que viene desacelerando desde diciembre a esta parte, el principal rubro, digamos, el de mayor peso estadístico, el de mayor ponderación, que es alimento y bebidas sin alcohol, también viene desacelerando. De hecho, los últimos 2 meses el aumento fue inferior a la inflación, cosa que no ocurrió casi durante todo el 2023. No lo notamos a eso, porque efectivamente ir al supermercado ya forma parte de un porcentaje grande, yo diría la mitad, un poquito más de las ganancias individuales de cada miembro familiar. Es así, que el tema es que, claro, no se nota porque la inflación sigue siendo muy elevada. 10,4 no es una inflación al lado de casi un 30 en diciembre, claro, parece poco, pero es muchísima inflación. Que la canasta alimentaria haya aumentado un 7,2%, es una desaceleración, pero sigue siendo mucho, porque digo, para que todos entiendan que el 7,2% está compuesto de productos que aumentaron un 20, un 25, un 12, un 3. ¿Qué fue lo que más aumentó, por ejemplo? Durante marzo la mayoría de los productos tuvieron mesetados. Algunas subas, algunas bajas. Principalmente la carne vacuna tuvo un incremento del 10%, pero como contrapeso, el azúcar blanca disminuyó su precio hasta un 25%. Claro, que también son alimentos que no renovamos stock tan continuamente como, por ejemplo, el kilo de carne, que efectivamente claro. Ya hay muchas carnicerías que dicen bajó tal producto, bajó el cerdo, bajó el pelleto, que sí lo podemos encontrar incluso a valores inferiores a diciembre. Va a caer, Nicole, porque la sencilla razón de que hay una abrupta caída en la demanda. Sí, o sea, una pérdida de poder adquisitivo. El comercio de proximidad en la provincia de Córdoba, que es muy similar a lo que ocurre en otras provincias, hablo de los que venden, de comercio de proximidad que venden alimentos, es decir, en este orden de caída. Primero carnicerías, fiambrerías, almacenes, pollerías, verdulerías. Ese universo de comercios perdieron un 30% de venta en volumen en marzo de 2024 comparado a marzo de 2023, medidas sobre la misma cantidad de clientes. Entonces, indefectiblemente, estamos comiendo menos. Claro, cotejado con las encuestas jefe de hogar que realizamos de seguridad alimentaria de nuestra institución, en realidad comprueba esto, ¿no? De que la gente come menos, así que la porción recorta las ingestas, hay cambio de alimento y eso se traduce en una menor venta donde las industrias tienen que seguir vendiendo indefectiblemente. Allí comienza a disminuir su precio, los mayoristas bajan rentabilidad, el comercio que está en una situación muy delicada también baja lo que puede de rentabilidad y así puede ser. Todavía no hay baja de precios, no podemos decir que hay baja de precios, pero hay una estabilidad al menos en eso. Todavía alto. Sí, de hecho estamos viendo el análisis rubro por rubro y el que más aumentó es salud, que es lo que comentaba Sebastián, por ejemplo, las prepagas que aumentan entre un 10 y un 20% mensual sostenido, ¿no? De diciembre hacia acá. Y educación, que es algo que es el rubro en que más se notó los padres, muchos que tuvieron que modificar a sus hijos de la asistencia del colegio, que pasaron de un privado de barrio a un colegio público, por ejemplo. Hay muchos cambios respecto a eso, ¿no? En realidad, mayormente en la pirámide social, la clase media es la que más sacrifica, los más cambios tiene que sufrir. Obviamente que los más damnificados es el sector más vulnerable, pero los cambios abruptos ocurren en la clase media hacia abajo. Respecto a esos rubros, Nicky, te quería decir esto, o sea, más allá que esos rubros sean los que lideran el ranking de suba, no tienen tanto peso estadístico. Entonces, principalmente tenemos que mirar alimentos, sí, transporte. Sí, por supuesto. Entonces, cuando el alimento más o menos se mantenga, la inflación tiende a ceder, pero digamos, no es celebrable cuando en realidad el costo social es muy alto.
Y vamos a hablar de abril. ¿Cómo vienen las primeras semanas de abril? Había una polémica en torno a si el precio de la yerba se disparaba. Todavía parece que no llegó a los 10.000 pesos el kilo. Pero ¿cómo vienen los productos, el incremento? Bueno, principalmente tengo que decirte que la carne volvió a tener un incremento cercano al 7%. Los lácteos han tenido una suba bastante importante durante los primeros 10 días de abril. Sí, un kilo de queso, por ejemplo, es más caro que consumir un kilo de carne. Por supuesto, sí, así ocurre. El resto todavía sigue amesetado. Hay que ver cómo se comporta el resto del mes, pero, por ejemplo, lo que hablamos recién, el azúcar va a ir a la baja, va a ir a estable hasta que llegue la nueva zafra durante el mes de mayo-junio, donde el precio ahí se reacomoda hacia arriba. Y en este contexto, ¿nos convendría comprar lo que sucedió en diciembre, en noviembre y diciembre, que la gente se estoqueaba? ¿Conviene estoquearse o directamente esperamos a las rebajas? Sí, yo esperaría, ¿no? Hoy está habiendo muchas ofertas, muchas rebajas, productos que no se venden próximos a la fecha de vencimiento, lo cual es real, vamos a encontrar liquidación. Hoy no hay motivo, ningún motivo, porque en realidad la oferta creo que es muy superior a la demanda, entonces digo, va a tender a por lo menos a estabilizarse, incluso a disminuir, y vamos a encontrar ofertas especiales. Además hemos tenido un integrante más en el Changuito esta temporada, que ha sido el tema de repelentes, que parece o no, pero son un buen porcentaje extra que se suma semana a semana a conseguir comprar a cualquier precio. Veíamos que el tercer ítem de incremento durante marzo habría sido el tema servicios, vivienda, aguas, luz. Hay que decir que esto se trasladó incluso con incrementos aún mayores en los locales comerciales. Seguro. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Hay bajas? ¿Hay gente que analiza cerrar por los costos elevados de la luz, por ejemplo? Sin lugar a dudas, Niki. Todavía no tenemos que contabilizar grandes cantidades de cierres comerciales, pero ya comienzan. Es decir, nuestros asociados nos manifiestan de que su costo fijo se ha incrementado de una manera abrupta, es decir, principalmente en el caso de almacenes, carnicerías, podarías, lo que ellos tienen en promedio 4,5 equipos de frío, entre propios y en comodato. 4. Entonces eso tiene un costo. A ver, para un local que no alquila, un comercio que no alquila local, que esté en la casa, energía eléctrica significa un 30-35% de ese comercio. Para los que alquilen será un 18-23%, pero es mucho el costo fijo, y eso sumado a la caída de venta realmente un combo que no le permite a los comercios seguir trabajando. Es decir, son pequeñas unidades comerciales que muy pronto van a comenzar a cerrar sus puertas porque no se visora una solución, una liquidez financiera para estas unidades comerciales. Entonces, lamentablemente, no quisiera decir masivo, pero vamos a ver numerosos cierres. Bueno, sin duda nos vamos a estar contactando con vos para ver cómo continúa mes a mes, cómo aguardamos los meses de frío. Me quedo con este consejo, no hay que estoquearnos todavía. No es el momento. Hay que esperar las ofertas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, por favor, Germán. Vamos a esperar entonces el número después de inflación de abril, pero siempre muy acertado el Centro de Almaceneros.